todo el mundo está pendiente del huracán Irma, de lo poderoso que es y de la devastación que deja a su paso. Sin embargo, así como con el reciente terremoto en México y las luces del cielo, hubo algo extraño que llamó poderosamente la atención. Luego del paso del huracán por Bahamas o Tampas, ocurrió algo muy peculiar. El mar había desaparecido. No solo había disminuido un poco, no estaba la marea baja. El mar había desaparecido por completo, dejando un desierto hasta el horizonte. Rápidamente, muchas fotos y videos de este fenómeno se viralizaron por toda la web. Muchas personas salían de sus casas y vivían este fenómeno increíble, caminando por zonas donde normalmente hay metros y metros de agua. Siempre a lo que no estamos acostumbrados, lo extraño llama poderosamente la atención. Pero, y aquí viene la parte importante, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde está toda esa masa inmensa de agua? En realidad esto no es un fenómeno único, se ha visto en el pasado, como por ejemplo la llegada de los tsunamis. En este caso el mar se retira por la vibración de los suelos. Sin embargo, lo que aquí ocurrió es distinto. Son varios factores. Claramente tiene que ver con el huracán, pero esto no ocurre siempre. Para que ocurra, tenemos que estar en presencia de un huracán realmente grande, con la suficiente fuerza como para cambiar la forma del océano. Los vientos huracanados son tan fuertes que desplazan al agua de la costa. El efecto de desaparición del mar se produce a través del rozamiento del viento huracanado con el mar. El agua se desplaza y el viento lo arrastra hacia otra zona. Pero repito la pregunta, ¿a dónde va toda esa agua? Recordemos que son miles y miles y miles de litros. En nuestro video anterior explicamos cómo funcionan los huracanes. Les recomiendo verlo para que puedan entender más claramente. El link estará en la esquina superior derecha de la pantalla. Por lo que explicamos en ese video, el centro del huracán tiene baja presión, es decir, absorbe. El aire y el agua se pelean por estar en el centro. En otras palabras, toda el agua desaparecida es arrastrada al centro del huracán, al centro de la tormenta de miles y miles de metros. El agua se acumula. Esto solo puede ocurrir cuando la presión es muy baja y los vientos son extremadamente fuertes, como es el caso de Irma. Se transformó en un huracán que absorbe todo el agua por la que pasa, que se va haciendo cada vez más y más grande. En un principio mucha gente temía que el agua no vaya a volver, que el mar quede seco. Pero luego se explicó que eventualmente el agua volverá, que cuando cambien los vientos y el huracán disminuya, el agua simplemente volverá. Luego, sabiendo esto, el temor pasó por otro lado, por de que cuando vuelva lo haga en forma de tsunami. La realidad es que, según dicen los expertos, volverá lentamente, no causará tsunamis. Sin embargo, no es recomendable quedarse mucho tiempo donde antes había océano. El agua cuando vuelva no hará un tsunami, pero sí que será peligroso. Al menos sí si estamos a cientos de metros de la orilla. Al parecer, finalmente, luego de más de una semana, estamos llegando al fin del huracán. Comenta de qué otros temas te gustaría que hable. Pronto haremos un video respondiendo preguntas. Déjenlas en los comentarios. Ahí anunciaré cuándo será el directo. Estén atentos. Comparte el video para que la gente sepa lo increíble de todo esto. Si el video te gustó, suscríbete. Subimos videos todos los días. Esto fue Usted Está Aquí. Ciencia, curiosidades, análisis y noticias. Divulgando la verdad y combatiendo la desinformación. Un saludo para Frank Cepeda por recomendar este tema.